Bienvenidas y bienvenidos, queridos estudiantes de cuarto medio 2020, a la primera parte de Principio de Arquímedes. ¿Por qué flota o se hunde? ¿Por qué los objetos se hunden o flotan en un fluido? Esta pregunta la resuelve un antiguo sabio griego, bueno para la matemática y la física, y bueno para experimentar y razonar, que se llamaba Arquímedes. Él vivió en el tiempo en que los griegos estaban siendo invadidos por los romanos. Y cuenta la leyenda que en la ciudad de Siracusa, donde él vivía, el rey mandó a hacer una corona de oro y le pasó una cantidad de monedas de oro a un orfebre para que fabricara la corona. Pero cuando recibió la corona de vuelta, sospechaba que el orfebre mezcló otros metales menos puros que el oro y le hizo creer que había fundido todas las monedas, pero sospechaba que la corona no era 100% de oro puro. Y le encargó a Arquímedes que buscara una forma de saber si la corona era de oro legítimo o no, sin tener que destruirla. Y entonces partimos con esta historia. Arquímedes encontró la respuesta mientras estaba bañando y estaba tan emocionado que salió corriendo desnudo por la calle gritando Eureka, frase que lo hizo hasta el día de hoy famoso. Eureka significa lo encontré. Y en la segunda parte de estas clases de Principio de Arquímedes vamos a contestar la pregunta de cómo fue que él encontró que la corona no era de oro puro, sino que el orfebre había timado al rey. ¿Y en qué terminó esa historia? Porque una vez que el rey descubrió el engaño, pueden adivinar qué consecuencias tuvo para el pobre pero nada de honrado orfebre. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo ingresa a un fluido? El objeto sumergido o que se encuentre parcialmente sumergido en el fluido va a sentir una fuerza que se ejerce hacia arriba, una fuerza ascendente. A esta fuerza le vamos a llamar empuje hidrostático o fuerza boyante o simplemente empuje. La causa del empuje hidrostático es la diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior. Recuerden que la presión dentro de un fluido, como es el agua o un líquido, aumenta a medida que aumenta la profundidad. Y esta pequeña diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo hace que aparezca una fuerza hacia arriba. ¿Qué significa que un objeto esté parcialmente sumergido? Por ejemplo, cuando ustedes están nadando en una piscina y flotan de espalda, parte de su cuerpo está sumergido y parte de su cuerpo está fuera del agua. Eso es estar parcialmente sumergido. En cambio, cuando ustedes nadan hacia el fondo de la piscina o a ras del piso de la piscina, ustedes están completamente sumergidos. O cuando se tiran un piquero o se tiran una bombita y quedan completamente debajo de la superficie del agua, ahí se encuentran totalmente sumergidos. Cuando ustedes están en la piscina, pueden notar que el agua no les deja moverse con tanta facilidad, ¿verdad? Si uno quiere caminar en el agua, hay una viscosidad que no te deja avanzar, pero sin embargo, si yo quiero saltar, me siento mucho más liviana que cuando estoy fuera del agua, en el aire. Es porque cuando nosotros estamos sumergidos en un fluido, aparece una fuerza neta que se llama peso aparente. El peso aparente es el resultado entre el empuje que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. El peso que conocemos desde siempre, M por G. En el caso de esta ballena que está acá, tenemos el peso Fg igual mg hacia abajo y el empuje hacia arriba. Son las únicas fuerzas que vamos a considerar en este contexto de los cuerpos que se hunden o que flotan. Y el resultado entre estas dos fuerzas es el peso aparente, el cual vamos a simbolizar con el símbolo Fg, igual que peso, pero con una apóstrofe o prima. Fg' significa peso aparente. Y va a ser el resultado del empuje, que va hacia arriba, es positivo según el sistema de referencia, y el peso, que lo he puesto negativo, por el sistema de referencia. ¿Qué dice el principio de Arquímedes?
Todo cuerpo sumergido, parcial o totalmente en un fluido, recibe un empuje vertical hacia arriba, cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. La semana pasada, en las actividades de Google Classroom, ustedes encontraron un formulario donde debían indagar con unos videos una cubeta de Arquímedes. ¿Qué era lo que se trataba de mostrar en estos videos? Que cuando pesábamos el cubo de bromo en el aire, este pesaba 1,5 newton, pero cuando sumergíamos el cubo de bromo en agua, ahora el dinamómetro marcaba 1,3 newton. Es decir, cuando nosotros sumergíamos, lo que estábamos detectando era el peso aparente. El peso aparente era 1,3. ¿Dónde está la diferencia? Ese 0,2 newton que faltan. Se los agregamos a la cubeta cuando le pusimos agua. Al ponerle agua y el cubo de bromo todavía sumergido, el dinamómetro volvía a marcar 1,5 newton. ¿Por qué? Porque la fuerza que hace el agua sobre el cubo hacia arriba es igual al peso del cubo, pero en agua. Y por eso teníamos en la cubeta un espacio verde donde se le podía echar agua. Y por eso dice que esta fuerza vertical hacia arriba, el empuje, es igual al peso del fluido desplazado. El volumen de fluido desplazado, en este caso, era igual al volumen del cubo, porque el cubo quedaba completamente sumergido en agua. Dice, escribe el peso aparente en función de la densidad del fluido y de la densidad del objeto sumergido. Además, aquí abajo tengo una probeta, obviamente es una caricatura, hay una probeta con una piedra y se ve que hay una línea que indica el volumen inicial y una línea que indica el volumen final. Esta es una forma de medir el volumen de objetos que son irregulares, sumergirlos en un fluido, porque van a desplazar un volumen de fluido equivalente a su propio volumen. Entonces vamos a tener algunas terminologías. Vamos a tener un volumen desplazado y un volumen del objeto. Cuando el objeto esté completamente sumergido en el agua, estos dos volúmenes van a coincidir, pero si no, van a ser diferentes. Si el objeto no está totalmente sumergido, no van a ser iguales estos dos volúmenes. Otro término que tenemos que tener claro es que teníamos la densidad igual a masa dividido volumen. Por lo tanto, puedo escribir masa como densidad por volumen. Y voy a tener dos densidades, la densidad del objeto y la densidad del fluido. La fórmula para el peso aparente, por definición, como es una fuerza neta, es Fg' igual empuje menos Fg. El empuje es igual al peso del fluido desplazado, es decir, también es un peso, masa por aceleración de gravedad, pero es el peso del fluido desplazado, por lo tanto voy a poner masa fluido. Y en Fg tengo la masa del objeto por la aceleración de gravedad. Voy a cambiar la masa por densidad por volumen. Densidad fluido por el volumen desplazado por G menos densidad objeto, volumen objeto por G. Y esta sería la fórmula para el empuje. El empuje por sí solo es densidad fluido por volumen desplazado por G. Y para el peso aparente, dependiendo los datos que tengamos y el ejercicio que vayamos a resolver más adelante, va a ser cómo vamos a trabajar con esta expresión. Porque, por ejemplo, ya puedo factorizar por G y si el objeto está completamente sumergido, los volúmenes van a ser iguales y podría factorizar por volumen y por G. Un objeto que se hunde. Su peso aparente debe ser negativo. Entendemos que si un objeto se hunde, es que se dirige hacia abajo.
Para que se dirija hacia abajo, significa que si este es mi objeto, en mi vasito con agua, el peso del objeto debe ser más grande que el empuje. Por lo tanto, el peso aparente, que es la fuerza neta entre estas dos flechas que acabo de dibujar, debe ser una flecha que apunte hacia abajo. Eso significa que mi peso aparente es negativo, es menor que 0. Si Fg' es negativa, entonces tengo densidad fluido, volumen del objeto, porque un objeto que se hunde va a estar completamente sumergido. Por G menos densidad objeto, volumen objeto por G. Ya puedo aquí factorizar, como les había dicho, por volumen objeto por G, y me queda densidad fluido menos densidad objeto. Si debe cumplir con la condición de que el resultado es un número negativo y todos los números que tengo aquí son cantidades positivas, para que el peso aparente de negativo, este paréntesis es el que debe dar un número negativo. Esto implica que la densidad del objeto debe ser mayor que la densidad del fluido. Es decir, objetos más densos que el fluido en el que están sumergidos se deben hundir, que era una de las cosas que tenían que deducir de la actividad de la semana pasada. Objetos más densos que un fluido se deben hundir en ese fluido. Vamos a ver ahora la representación de estas flechas en una simulación que he grabado y que he puesto aquí en la presentación. Pueden ver que ese bloque de ladrillo pesa 49 newton. Cuando se sumerge en agua, aparece el empuje, que es la flecha rosada, y la flecha azul, que es el peso, sigue siendo mayor que la flecha rosada. Eso significa que el peso aparente es negativo. Y pesa en el agua 24,5, ya no pesa 49. Es decir, sigue teniendo un peso que va hacia abajo, negativo, menos 24,5, pero en módulo es menor que su peso en el aire. ¿Por qué? Porque el empuje está actuando hacia arriba y está restando ese valor. Un objeto que flota. Para que un objeto flote, debe tener empuje mayor que el peso. ¿Sí? Aquí tengo de nuevo el vasito lleno de agua, por ejemplo. Ahí está el objeto totalmente sumergido y para que flote debe tener un empuje, una flecha que va hacia arriba, mayor que la flecha que va hacia abajo, de tal manera que el peso aparente sea positivo. Por ejemplo, si ustedes toman una pelota de playa y la hunden en una piscina, les va a costar algo de trabajo, pero se puede hacer, y luego sueltan esta pelota. Lo hice la semana pasada, por ejemplo, con el cubito de Plumavit. Lo metía dentro del vaso y luego lo soltaba. En ese momento, el empuje va a ser mayor que el peso, la fuerza neta se va a dirigir hacia arriba, el peso aparente va hacia arriba, y significa lo siguiente. Análogo a lo que hicimos recién, tenemos densidad fluido por volumen objeto por G, menos densidad objeto por volumen objeto por G. Puedo volver a factorizar. Volumen objeto por G. Densidad fluido menos densidad objeto. Pero esta vez el peso aparente es positivo, porque para que flote, el empuje debe ganar al peso del objeto. Significa que la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto. Y era lo que veíamos con el Plumavit, que su densidad es menor que la densidad del agua y por eso flota. Ahora, veamos la simulación, ahora con un bloque de madera, que tiene el mismo peso que el bloque de ladrillo, pero como es menos denso es mucho más grande, tiene mayor volumen. Pueden notar acá que al hundir el bloque de madera, el empuje es mayor que el peso. Pero al soltarlo,
al quedar en la superficie del líquido, el empuje y el peso se han equilibrado. Si está en reposo en la superficie del líquido, significa que su fuerza neta es igual a 0. Y en este caso, significa que su peso aparente es 0. Es decir, cuando ustedes se ponen a flotar de espalda en la piscina, su peso aparente en ese momento es 0. El empuje y su peso en el aire se han equilibrado. Por lo tanto, si el peso aparente es 0, que sería esta situación, significa que el empuje y el peso son iguales. La fuerza neta es 0. Fg' es igual siempre a empuje menos peso, pero esta vez es igual a 0, por lo tanto el empuje es igual al peso. Densidad fluido por. Esta vez el objeto no está completamente sumergido, sino que es solo una parte del objeto. Por eso voy a poner aquí volumen desplazado por G igual al peso del objeto en el aire, o simplemente el peso que siempre hemos calculado, densidad objeto, volumen objeto por G. De esta expresión, lo único que puedo simplificar es la aceleración de gravedad y me queda densidad fluido, volumen desplazado, igual volumen objeto por densidad objeto. Y eso es solo cuando esté en reposo en la superficie del fluido, tal como lo veíamos en la simulación anterior. Una vez que soltamos el bloque de madera, este asciende y una vez que se queda en reposo en la superficie, entonces se cumple esta condición. Pero la pregunta es, objetos muy densos, por ejemplo los barcos, los grandes barcos, los cruceros, los portaaviones, están hechos de materiales más densos que el agua, pero sin embargo pueden flotar. ¿Por qué será? Les dejo la pregunta para que lo piensen o lo investiguen, y la próxima semana, en la parte número 2, vamos a ver por qué. Hay una tercera condición que se llama objeto que queda entre aguas. No es lo mismo que cuando uno está flotando de espalda. Quedar entre aguas es quedar sumergido completamente, es decir, el volumen del objeto es igual al volumen desplazado y el peso aparente es 0. Es decir, donde yo deje al objeto dentro del agua, el objeto se queda ahí. Ni se hunde ni flota. Para que se cumpla esta condición, Fg' igual a empuje menos el peso, pero Fg' es 0, nos queda empuje menos el peso, así que el peso es igual al empuje, densidad objeto, volumen objeto por G, densidad fluido, volumen objeto porque debe estar sumergido completamente, por G, se va el volumen objeto, se va la aceleración de gravedad, y para que un objeto quede entre aguas, la densidad del objeto y la densidad del fluido deben ser iguales o, en la vida real, muy parecidas, muy cercanas. Vamos a ver entonces al objeto que queda entre aguas. Aquí lo que he hecho es configurar el bloque para que tenga la misma densidad que el agua. Le he puesto 5 kilogramos y un volumen de 5 litros. El volumen inicial de la piscina es 100, pero cuando coloco el cubo es 105, por lo tanto la densidad es igual a la del agua. Y donde yo deje el cubo se queda. Ni siquiera registra un peso en la balanza porque no hay una fuerza no hay una fuerza neta que lo tire hacia abajo, sino que simplemente su fuerza neta es 0 en donde sea que yo lo deje en el fluido. Y eso es entre aguas. En síntesis, en esta primera parte de Principio de Arquímedes tenemos que tener presente que se pueden dar 3 condiciones cuando colocamos un objeto en un fluido. La primera condición es que el objeto se hunde. Para eso su peso aparente va a ser negativo y la fuerza neta, que es el peso aparente, va a estar dirigida hacia abajo en el sistema de referencia. Que el objeto flote implica 2 condiciones que es un 2 por 1. Que un objeto flote significa que al sumergirlo completamente, el empuje va a ser mayor que el peso.
Eso va a hacer que el objeto ascienda por el fluido y que cuando quede flotando en reposo, ahí su peso aparente va a volver a ser 0, pero va a estar parcialmente sumergido en ese caso. Y un objeto que queda entre aguas es un objeto que tiene peso aparente 0, pero se encuentra totalmente sumergido. Y para que ello ocurra, la densidad del objeto es similar a la densidad del fluido. Les doy las gracias por su atención en esta clase y en esta actividad de Edpuzzle. Pueden ver el video nuevamente en YouTube de corrido, si así lo desean. Y si tienen preguntas, pueden hacerlas en el aula virtual, en Google Classroom. Pueden hacerla en la misma publicación o vía privada si quieren. Y quiero mencionar que esta linda presentación de diapositivas la hice en base a el material que está en la página Slides Go, el cual les recomiendo en caso de que tengan que hacer alguna tarea o en su futuro académico. Que tengan una muy linda semana, quédense en sus casas, lávense muy bien las manos y estamos en contacto. Un abrazo a todos y que estén súper bien.